Entonces vamos a empezar. Vamos a hablar sobre un tema que básicamente es el último tema que tenemos pendiente. Con esto ya ingresamos al último tema, lo que es vascular periférica. Vamos a hablar un poco de lo que es linfedema y linfangitis. Básicamente lo que son lo que es el sistema cardiovascular, pues no solamente está relacionado a lo que es el corazón, venas y arterias, existe un tercer componente que sin esto tampoco sería posible la circulación, que son los conductos linfáticos. Ya los conductos linfáticos son conocidos desde épocas muy antiguas. En el siglo XVI, Vesalio observa por primera vez una estructura diferente a las arterias y las venas, que básicamente era el conducto torácico, y pues por sus características y coloración la ha denominado albatoracis. En el siglo XVII, Beckett, que es una eminencia en el campo de la cirugía vascular, pues hace las descripciones de unos pequeños conductos por los cuales emana una sustancia blanquecina, por lo cual ha denominado a estos conductos como vasos lactíferos. En el siglo XVII, de igual forma, William Hunter hace la misma descripción casi paralelo a Beckett. Sin embargo, este le da el denominativo de vasos linfáticos que aún hasta la fecha se siguen manteniendo. Es en el siglo XVIII que Claude Bernard da el concepto claro y una definición exacta de lo que es esta estructura. Antes de empezar, hay que hacer algunas definiciones muy precisas. Entendemos por edema a la acumulación de líquido en el espacio intercelular o intersticial. Y entendemos por linfa a un fluido que cose en los vasos linfáticos, compuesto que es claro, que es en algunos casos medio blanquecino, rico en lípidos y con gran concentrado de glóbulos blancos. Entonces, eh, entendiendo esto, vamos a decir que el linfedema es la acumulación de un líquido rico en proteínas, ¿ya? El linfedema, a diferencia de la linfa como tal. Es un concepto muy claro que lo tienen que tener en cuenta. La linfa es pobre en proteínas, en cambio el linfedema es el líquido que ha salido del espacio extracelular con una concentración de proteínas abundante. Es secundario a anomalías en el sistema de transporte linfático, lo cual va a generar obviamente un edema local y las posteriores consecuencias. Entonces, el sistema linfático se consta de tres estructuras básicas: los capilares linfáticos, los vasos linfáticos y los ganglios linfáticos, y estos van a terminar en el conducto torácico. Los capilares linfáticos son las estructuras más pequeñas que tiene el sistema linfático. Son pequeños grupos celulares que absorben la linfa. Eh, Cuando estos se van uniendo, forman estructuras un poquito más grandes que son los vasos linfáticos. Estos vasos linfáticos, pues a más de absorber la linfa, son conductores para el transporte de la linfa. Cuando estos se van uniendo en conglomerados celulares grandes desde el punto de vista macroscópico, pues estos van a tener ya no la función de absorber, ya no la función de ser conductores, sino la función de filtrar la linfa, y además poseen un efecto inmunológico. Entonces, inicialmente los vasos, los capilares linfáticos pues no son contráctiles, no tienen esta estructura muscular, y su absorción lo hacen generalmente por capilaridad. Los vasos linfáticos ya cuentan con una estructura muscular, por lo que tienen esta característica que es contractilidad. Y por último, los ganglios regionales, como ya les había dicho, pues son conductos que tienen una capacidad de ultrafiltración
y pues tienen funciones inmunológicas principalmente relacionadas con la generación de linfocitos. Entonces, existen células linfáticas en todo el cuerpo. Hay zonas específicas donde no existe vasos linfáticos. Son la epidermis, la córnea, el sistema nervioso central, el cartílago, el tendón y el músculo. Estas zonas están exentas de conductos linfáticos, por lo que todo proceso inflamatorio a este nivel tiende a ser un poquito más en relación a otras estructuras donde sí se tienen los conductos linfáticos. Pregunta de examen. Habíamos dicho que la patogenia está en relación a una producción exagerada de la linfa o una absorción inadecuada del sistema linfático. Cuando hablamos de una producción exagerada, puede estar relacionado a un aumento de la permeabilidad capilar. Eso es lo que ocurre en el caso de la insuficiencia venosa o de las varices. Cuando hay una dilatación del sistema venoso, pues obviamente la microporosidad que tiene normalmente un vaso venoso, pues aumenta. Y por lo tanto, la cantidad de líquido que sale al espacio extracelular o extravascular es mayor. La hipertensión venosa. La hipertensión venosa, por ejemplo, está en relación a cambios de presión local y sistémica. En el caso de las embarazadas, por ejemplo, cuando hay una compresión extrínseca del útero grávido a nivel de la cara anterior de la vena cava, pues en ese caso sí se va a generar una hipertensión venosa. Lo propio ocurre en las personas que están eh, por ejemplo, que levantan cosas muy pesadas, el caso de los albañiles, el caso de los fisiculturistas que pueden tener este tipo de problemas. Una disminución de la presión oncótica capilar. Habíamos dicho que las células linfáticas no tienen esta estructura de contractilidad, por lo tanto, su absorción o la absorción de líquidos a ese nivel está relacionada a un juego de presiones entre la presión oncótica y la presión osmótica, entendiendo que la presión osmótica es aquella fuerza que genera absorción y la presión oncótica es la fuerza que genera depresión, o sea, expulsa el líquido. En ese sentido, este juego de presiones, cuando está alterado, hay una disminución de la presión oncótica, pues obviamente se va a generar una producción exagerada de la linfa. En el caso de una absorción deficiente, pues en la mayoría de los casos, está relacionada con una obstrucción de los conductos linfáticos en cualquiera de sus niveles, sea a nivel celular, por una hipoplasia, a nivel de los conductos linfáticos por obstrucción o por corte a nivel de los ganglios linfáticos, en el caso del cáncer de mama, por ejemplo, cuando se hace una remoción total de los ganglios linfáticos y esto pues genera una sección de los conductos linfáticos. El linfedema como tal se divide en dos, se clasifica en dos, el primario y el secundario. En el primario están relacionadas con aquellos procesos genéticos o congénitos donde el individuo ya nace con una alteración de los conductos linfáticos, sea esta por hipoplasia o por incompetencia. En el secundario está relacionado a un proceso conmórbido asociado. Puede ser un cáncer, puede ser un proceso quirúrgico, una cirugía masiva, y puede ser secundario a parasitosis. El linfedema primario, hay dos enfermedades que sobresalen, que es la enfermedad de Milroy y la de Meige. Sin embargo, hay una tercera que se la menciona, pero que en mi vida yo he visto, es el síndrome de linfedema disquiasis. El síndrome existen otros síndromes con linfedema, el síndrome de Turner, el síndrome de Noonan, el síndrome de Hinican, el síndrome de hipotricosis linfedema y el síndrome de Klippel-Trenaunay. De estos, dos sobresalen, el de Milroy y el de Meige. El de Milroy básicamente está relacionado a una a una agenesia de células linfáticas
ya desde el nacimiento. O sea que a los pocos días, a los pocos meses, el recién nacido empieza a generar un edema marcado de sus extremidades. A diferencia del síndrome de Meige, donde se genera una hipoplasia de las células linfáticas. En este caso, el recién nacido nace normal, crece normal, ya en una edad a partir de los 12 años presenta la incompetencia, se empieza a manifestar la incompetencia valvular de los conductos linfáticos. En ese caso ya empieza a generar edemas, empieza a generar aumento de la extremidad afectada. El síndrome del linfedema disquiasis es muy similar a la enfermedad de Meige, con la gran característica que obviamente como en el síndrome de Meige va a presentar también edema a partir de la adolescencia, con la gran característica que estos ya nacen con una doble fila de pestañas en cualquiera de los ojos o en ambos ojos. Por eso se llama disquiasis. Cuando hacemos una revisión exhaustiva, pues hay doble fila de pestañas en sus párpados. Ese es de ahí el nombre, el síndrome del linfedema disquiasis. Esa es su característica, ¿no? Como les digo, nunca he visto, sin embargo está en la literatura la presentación de un linfedema primario. Este es uno de los casos más relevantes que he tenido, de hecho es uno de los primeros casos del Hospital Obrero. El paciente está con un síndrome de Meige, ya desde los 11, 12 años ha empezado a presentar alteraciones en cuanto al aumento y crecimiento de su extremidad superior izquierda. Vean ustedes cómo el brazo y el antebrazo, al igual que la mano, ha empezado a presentar aumento de volumen. Acude a varios especialistas y obviamente al tratarse de una enfermedad que viene desde el nacimiento como una hipoplasia de las válvulas de los conductos linfáticos, pues esta empieza a crecer. Empieza a crecer tanto que pues genera a nivel de la mano formaciones vegetantes que se van a generar en los cuadros crónicos de esta enfermedad. El síndrome de Meige no solamente se va a presentar en las extremidades superiores, se puede presentar en cualquiera de las extremidades, tanto superiores como inferiores. El linfedema secundario, a diferencia del primario, pues se genera a raíz de algún proceso comórbido. Puede ser infeccioso, en el caso de las linfangitis, celulitis, filariasis. Cuando un linfedema, en este caso, genera una debilidad marcada de la piel por estiramiento o elongación, se puede colonizar con cualquier tipo de bacteria. La piel cambia de característica, tornándose blanquecina, y pues se genera un proceso inflamatorio. Ya cambia el denominativo de ser linfedema a ser linfangitis. Esa es la gran diferencia. Pregunta de examen. Puede ser causado por procesos neoplásicos como el cáncer de mama, la obesidad, procesos inflamatorios como la artritis reumática, la sarcoidosis, el acné, procesos traumáticos como un trauma severo, cirugías masivas como la cirugía de mama, peritonitis, las famosas varices que pueden causar el proceso del linfedema, fracturas expuestas y procesos cardiovasculares como la insuficiencia cardíaca congestiva, la hipertensión portal, etcétera. Ahí tenemos algunos ejemplos, y estos son ejemplos ya de acá, de Bolivia. Vean, este es un linfedema secundario, secundario a una filariosis. La paciente es procedente del Beni, y pues dentro de sus antecedentes se ha iniciado el tratamiento antiparasitario. Sin embargo, no ha habido una mejoría relevante debido a que durante su evaluación, pues ya había una lesión total de los conductos linfáticos, y eso lo hemos visto a partir de este es otro caso, linfedema bilateral en paciente de la Ciudad del Alto, es una paciente de Pollera, donde se hace solamente tratamiento médico. Están pesadas las piernas, se ponen tan pesadas que miren, la señora se ha caído y 3 días antes de su evaluación. Existen otro tipo de linfedemas que son locales, linfedemas a nivel del hueco popliteo, oclusión a nivel del hueco popliteo,
Este es el último caso que lo hemos visto con una de sus compañeras en el consultorio. Ella básicamente ha sacado las fotos. Es un linfedema secundario a un cáncer de mama. Vean, tiene la mama izquierda, pero no tiene la mama derecha, es porque se ha hecho una cirugía de Thompson con vaciamiento ganglionar axilar. A los 2 meses después de su cirugía se ha empezado a presentar un aumento de volumen del miembro superior derecho. Vean la diferencia entre ambas extremidades. Entonces, son procesos que sí están presentes en nuestro medio y que hay que saberlos cómo afrontarlos. Según existe una clasificación que es la clasificación americana, que lo clasifica en 3 tipos. Tipo 0 es subclínico, donde puede existir una normalidad por meses o años. Un grado 1, que es incipiente, donde la acumulación de fluidos está en un 20% en comparación con el contralateral. El edema es duro y presenta depresión. Eso quiere decir que hay un Godet positivo. Y es reversible en el grado 1. El grado 2 ya es avanzado, hay una acumulación con un volumen mayor al 40%, ya no hay el signo de Godet. Y el 3 es que es fibrótico, que es ya totalmente crónico. Ya aquí aumentan los pliegues cutáneos y las formaciones besucosas. ¿Recuerden esto? ¿Recuerdan esto? Este sí es un grado 3 o fibrótico, irreversible, y vean las formaciones besucosas. Entonces, este está en un grado fibrótico y pues obviamente no hay Godet positivo. Preguntas de examen. La clínica, básicamente la clínica es muy llamativa. Ya solo ver al paciente, pues ya se puede llegar al diagnóstico. Hay un edema sin fobia, esa es la característica. En algunos casos, cuando es grado 1 incipiente, pues aumenta con el transcurso del día y desaparece en la noche. Generalmente se produce un 80% en las extremidades inferiores. Hay fatiga, hay pesadez, la piel puede cambiar un poco de coloración. El signo de Kaposi-Stemmer. El signo de Kaposi-Stemmer, bueno, hay hiperkeratosis, hay piel en cáscara de naranja, puede haber linfosea por el daño de la lesión de la piel por elongación y el dolor. Es muy llamativo el dolor. El signo de Kaposi-Stemmer básicamente es pues cuando nosotros tomamos con el dorso de cualquiera de los ortejos del pie, hacemos una pinza con el índice y con el pulgar. Entonces intentamos pellizcar parte de la piel. Entonces cuando nosotros logramos pellizcar la piel, es un signo de Kaposi-Stemmer negativo. Cuando nosotros no podemos pellizcar la piel, no podemos hacer una comisura, no podemos agasar la piel, es un signo de Kaposi positivo y es positivo para linfedema. Bueno, las complicaciones, la celulitis y la linfangitis cuando hay un proceso sobreagregado, y lo más grave de esta enfermedad es la linfangiosarcoma. El linfangiosarcoma, que básicamente es un proceso neoplásico pre-mortem para el paciente, así como en la trombosis era la flegmasia cerulea dolens, acá es el linfangiosarcoma. Cuando ya hay un proceso infeccioso agregado, se torna de este color la piel. Ya no es un linfedema, ahora es una linfangitis. Es un multibacterial. Generalmente las bacterias que van a actuar y van a generar este proceso de linfangitis es el estreptococo beta hemolítico del grupo A y el estafilococo aureus. O sea, si no tienen un cultivo, entonces pueden utilizar antibióticos que vayan a eliminar estas bacterias. Este proceso de linfangitis es una linfangitis reticular que básicamente actúa como una red, está alrededor de la pierna, en toda la pierna, no tiene una segmentación específica, ¿ya? Está afectando principalmente las células linfáticas, los procesos, el primer segmento del sistema linfático. Cuando afecta el segundo segmento, que son los conductos linfáticos, se llama linfangitis troncular ascendente, porque vean, ya no afecta toda la extensión de la estructura, sino afecta determinados segmentos. Miren, empieza por el dedo y sube, como si fuera una vena. Y eso es debido a que la distribución de los conductos linfáticos van a la par de las venas tronculares. De ahí la denominación linfangitis troncular ascendente. Este es un proceso de linfangitis reticular con absceso localizado.
linfangitis reticular a nivel cervical, y esto es un proceso de linfangiosarcoma. El linfangiosarcoma es muy raro. Yo he visto una sola vez y el paciente ha fallecido, y eso era en mi época de residente. Es muy grave cuando se presenta. Generalmente se presenta en el linfedema primario y en el secundario es menos grave. En la mayoría de los casos se presenta por mastectomías y pues la característica es que presenta escoriaciones con una coloración morada, con áreas de necrosis múltiples diseminadas, y pues es mortal en la mayoría de los casos. Dentro de los diagnósticos diferenciales, cuando es en un solo lado, tenemos que descartar trombosis venosa profunda, quiste de Baker, carcinomas, artritis o hipertrofia del miembro. Cuando es bilateral, podemos pensar en una patología cardíaca, varices, lipedema, nefropatía, hipoproteinemia o uso de fármacos bloqueantes cálcicos. Los métodos complementarios de diagnóstico: la radiografía simple, la linfografía radioisotópica, la linfografía por resonancia magnética, la ecografía, la tomografía, la biopsia, el análisis de contenido linfático y la linfocentillografía. De estos, la linfografía radioisotópica es la más específica que hay, cuando tiene un 99% de sensibilidad y especificidad, y de estos, el que más utilizamos ya en nuestro medio es la linfografía por radioisotópica. ¿Dónde se hace este estudio? Se hace en medicina nuclear, al lado del Hospital del Niño, al frente del Estado Mayor. Entonces, esta es una radiografía simple, donde nosotros instilamos un contraste a nivel de los conductos linfáticos, básicamente en medio de los lechos de los dedos, de las bases de los dedos, y pues tomamos una placa radiográfica cada 10 minutos, cada 30 minutos, según el tipo de contraste que hemos utilizado. Y son radiografías simples, y esas son las imágenes. Vean, hay proceso inflamatorio de los ganglios, podemos pensar en un proceso neoplásico. Esta es la linfografía radioisotópica. Vean que inicialmente a la hora se hace una toma de las extremidades. A las 2 horas o a los 30 minutos el contraste va subiendo, se hace del conglomerado de ganglios inguinales, ganglios aórticos, ganglios supraórticos, hasta llegar. Vean, en el lado derecho, pues hay un proceso oclusivo a ese nivel. Miren, en este lado, del lado derecho del conducto linfático inguinal derecho, hay oclusión, y hay oclusión a nivel del conducto inguinal aórtico, perdón, de los ganglios aórticos o paraórticos. El tratamiento, pues hay un tratamiento clínico y un tratamiento quirúrgico. En el tratamiento clínico está relacionado a 3 pilares: medidas preventivas, tratamiento farmacológico y fisioterapia. Las medidas preventivas, básicamente, evitar la parasitosis, sobre todo la filariasis, que causa la famosa enfermedad del pie de elefante. Eso básicamente con las medidas que ya sabemos. Por parasitología, evitar los ambientes muy calientes. Una de las zonas donde hay la elefantiasis acá en Bolivia es en Cochabamba y en el Beni. Entonces, evitar los lugares donde haya el vector, evitar procesos infecciosos masivos o controlarlos en la mayoría de los casos, sobre todo la celulitis, higiene cutánea adecuada en los casos del lipedema. Los obesos siempre tienen que tener un proceso higiénico, evitar las ropas muy ajustadas, evitar los traumas, evitar amplias resecciones en los casos de neoplasia, elevación y ejercicio, disminuir el peso o llegar a un peso adecuado, la dieta exenta de grasas y obviamente manejo adecuado de procesos hipertensivos. El tratamiento farmacológico, pues no existe un fármaco que nos ayude a hacer un tratamiento adecuado. De hecho, en todo el planeta no hay. Los fármacos que utilizamos son fármacos coadyuvantes que nos ayudan, mas no hacen un tratamiento definitivo. Son los diuréticos. En este caso, los diuréticos de ASA, podemos utilizar la clorfeniramina de 25 miligramos cada día. No se va a pasar los 10 días debido a que puede causar procesos, alteraciones iónicas.
Las benzopironas, hasta hace poco se utilizaban las benzopironas como los derivados del alfa-pironas, los derivados del alfa-pironas, sin embargo, con muy buenos resultados. Sin embargo, estos han generado hepatotoxicidad y han sido descartados por la FDA. Las gamapironas, como los flavonoides, sí se pueden utilizar porque estos generan aumento de la tonicidad venosa y obviamente una regresión del proceso. Cuando hay un proceso agregado, como la infección, pues hay que utilizar antibióticos. Como ya habíamos dicho, cuando hay estafilococo beta hemolítico del grupo A o estafilococo aureus, pues podemos utilizar la dicloxacilina o la cloxacilina en dosis terapéuticas. La fisioterapia es un factor bien importante. Actualmente se tiene todo un protocolo para el tratamiento de esta enfermedad. Lo último que ha venido a Bolivia es la terapia láser de bajo nivel, que es un tratamiento fotoquímico usado en este tipo de lesiones, pues genera una disminución de la fibrosis, hay una estimulación de los macrófagos y pues en algunos casos según su teoría, pues genera una linfagiogénesis, básicamente una formación de nuevas células linfáticas. Sin embargo, lo que es la terapia láser, hasta ahora no se ha probado. Hay en Bolivia la terapia láser para linfedema, pero no está muy probado. Más que todo es un proceso de marketing, pero ayuda a los pacientes. Lo que sí está probado y es parte del protocolo, pues hacer el drenaje linfático. En la fisioterapia lo que se hace es una reducción mecánica, eso básicamente es el vendaje. Utilizan vendaje compresivo de alta gama, son unas vendas especiales, pues tras cada sesión que hacen, vendan los piecitos, se produce una elevación a 45 grados, tal, después de hacer un ejercicio con sus pies vendados, elevan los pies entre 38 y 45 grados por 15 a 10 minutos. El drenaje linfático manual básicamente son masajes que se realizan desde los segmentos distales a los segmentos proximales, siempre siguiendo el eje de las venas, porque son a la par de las venas. Las técnicas de compresión, las bombas de compresión y las prendas de compresión son estas, donde al paciente se le pide que pues, se coloque este tipo de prendas de compresión secuencial y se hacen compresiones fuertes. Es como un manguito de toma de presión y toda la extremidad se insufla. También tenemos en extremidades superiores, en extremidades inferiores. El tratamiento clínico también ha derivado en una terapia génica que aún hoy por hoy está en estudio. La terapia genética, bueno, va a desarrollar nuevos conductos linfáticos, nuevas células linfáticas, que son básicamente los linfangiones. La eficacia potencial de esta terapia, pues, está recién en estudio a partir de un modelo con ratones, donde se ha visto en los pacientes que tienen una enfermedad muy similar a la enfermedad de Milroy, hay una mutación del gen BEGFR-3 que se presenta generalmente en el linfedema y es de un componente hereditario. Entonces, lo que hace la terapia génica está mediada por un virus que tiene el gen BEGFC. Este virus va a generar una activación de la mutación del gen BEGFR3, o sea que como hay esta mutación del ratoncito, pues lo que va a hacer este virus, BEGC, va a generar una activación y una actividad de nuevos elementos que contengan a esta mutación. Y pues esto va a generar la formación de nuevos vasos linfáticos. Y obviamente al tener nuevos vasos linfáticos o nuevas células linfáticas, el proceso de edema va a regresionar. Esto es aún teoría, aún se lo sigue haciendo, sin embargo parece que tiene muy buenas perspectivas a futuro. El tratamiento quirúrgico solo se opera a pacientes que no respondan al tratamiento médico por 6 meses, que tengan un linfedema invalidante con infecciones recurrentes para la malignidad. El tratamiento quirúrgico es una intervención para reseccionar todo lo que es el edema, una reconstrucción linfática o una liposucción. La cirugía que más se practica, bueno, la he hecho 2 veces en toda mi carrera, es la presión de Miller.
Estas son la operación de Homans, la de Miller y la de Thomson y la de Planck. La de Miller y la de Thomson son las que más se realizan en nuestro medio, pregunta de examen. Básicamente lo que hacemos es abrir la piel, separar la piel, hacer un colgajo, retirar todo el tejido celular subcutáneo donde se encuentra el edema y volver a cerrar la piel haciendo un colgajo entre los músculos y cerrarlo. Esa es la operación de Miller. Hacemos un pequeño raspaje de la piel con un dermótomo. Todo lo que está pintado con líneas oblicuas lo raspamos. Luego abrimos la piel. Miren, aquí vamos a abrir la piel y así queda una vez que hemos raspado. Abrimos la piel y retiramos todo el tejido celular subcutáneo. Una vez que hemos retirado, este es el celular subcutáneo. Los retiramos totalmente. Esa piel que hemos raspado, hemos hecho dermotomía, introducimos dentro de las capas musculares, dentro de los compartimentos musculares, lo introducimos esto y esto sobre la piel sana, la que no hemos raspado. Se hace un colgajo local, se coloca un drenaje hemovac y se cierra. Y hay marcada diferencia en comparación con este brazo. ¿Se dan cuenta? Esa es la cirugía de Miller. En la extremidad inferior también se puede hacer la cirugía de Charles, que de igual forma localizamos el segmento que vamos a operar, raspamos, hacemos la dermotomía, abrimos, retiramos todo el tejido celular subcutáneo, exponemos masa muscular, hacemos el enchalecamiento y cesamos. La técnica quirúrgica es muy compleja, bastante agresiva, con mucha posibilidad de complicación. El tratamiento, básicamente, existen otros tipos de tratamientos como la reconstrucción linfática microquirúrgica, donde hacemos una anastomosis de las células de los conductos linfáticos a las venas proximales. Podemos utilizar injertos linfáticos, por ejemplo, si está con una incompetencia valvular del lado derecho, asumimos que del lado izquierdo está bien, entonces sacamos conductos linfáticos del lado izquierdo y lo implantamos en el lado derecho. Y el autotrasplante de linfáticos. Vean, esta es una de las cirugías, esto lo he sacado de un libro, donde el asterisco, vean, hay una anastomosis venosa con el conducto linfático. Este que está con asterisco es la vena, y esto que está acá es el conducto linfático. Esto mide 1 milímetro y la vena 0.35 milímetros. Son incisiones, son microcirugías que se hacen con un microscopio especial y pues con una técnica también especial. El hilo que se utiliza es un hilo Prolene. La liposucción ha demostrado que, pues sí, se puede realizar básicamente liposucción y obviamente entendiendo que el edema se encuentra en el tejido celular subcutáneo. No está probado, sin embargo, hay 4 o 5 estudios donde sí se revela que la liposucción, así como lo hacen los cirujanos plásticos, pues podría ayudar en este tipo de pacientes. Este es uno de los casos más sobresalientes a nivel mundial, es en Japón, donde ha presentado un edema facial bilateral con mayor compromiso en el lado izquierdo. Se ha sometido a cirugía a este paciente de Japón. Se ha sacado cerca de 8 kilos de la cara. Este es el proceso quirúrgico. Sin embargo, el paciente ha fallecido al tercer día de su procedimiento. Muy bien, con eso hemos terminado. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me la pueden hacer en este momento. Excelente. Entonces, ya doctores, con esto hemos terminado. El siguiente sábado, 7 de la mañana, es su primer parcial. Procuren estudiar todo lo que hemos repasado. Y en estos días, por el chat de Instagram, yo confirmaré si va a ser presencial o va a ser en línea. Lo más probable es que sea presencial en virtud
del número de estudiantes que somos, ¿ya? Eso lo voy a coordinar máximo hasta el día martes para que podamos tener las cosas claras. Si va a ser presencial o va a ser en línea. De que seguro es que vamos a dar a las 7 de la mañana nuestro examen. Y las características del examen obviamente les voy a pasar vía Instagram. ¿Alguna pregunta? Muy bien, doctores. Que tengan buen día. Nos vemos el siguiente sábado. Hasta luego.